Bien, hola a todos. Sean bienvenidos al nuevo programa del blog jurídico de la revista Avocatus, al Inicio Podcast. En nuestro primer episodio del programa hablaremos sobre la ley de reforma constitucional. Impide postular a sentenciados en primera instancia por delito doloso a algún cargo de elección popular. Esta ley fue publicada el pasado 15 de septiembre en El Peruano. Para que entendamos mejor este tema, estamos acompañados con el doctor Carlos Arias, quien es abogado por la Pontífica Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa la segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma casa de estudios. Asimismo, es especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por la Universidad de Pisa. Y actualmente trabaja en el Congreso de la República como secretario técnico de la reforma del Código Procesal Constitucional. Doctor Arias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? No, gracias a ustedes por haber tenido la gentileza de poder invitarme para el día de hoy comentar sobre este tema que resulta de relevancia de esta última reforma constitucional. Muchas gracias a usted, doctor. Entonces, doctor, para empezar la entrevista, hablemos sobre algunos conceptos, ¿ok? Empecemos con el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cuál es su origen y su esencia? ¿Y acaso nuestra Constitución acoge a cabalidad tal concepto? Sí, me parece una interesante propuesta para iniciar y darle una cuestión preliminar a este análisis, ¿no? De hecho, el expresidente Valentín Paniagua tiene un texto en el cual se refiere sobre el derecho del sufragio y la participación política, ambos derechos. Y él menciona de que estos dos derechos en realidad se encuentran muy relacionados y de que tienen una relación incluso directamente proporcional. Sin embargo, lamentablemente, en la historia de nuestro país, en los 2 siglos pasados, ello no fue tanto así. Eh, e incluso Basadre señalaba de que los comicios electorales y todo lo referido a los procesos electorales eh, en el siglo, por ejemplo, XIX, en la etapa de la República aristocrática, se encontraban con ciertos vicios fundamentales. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Gamarra, que tuvo una elección un tanto irregular, así como, por ejemplo, también Castilla, ¿no? Que se autoeligió. Entonces, podemos ver cómo el derecho, tanto de sufragio, que en este caso viene a ser el derecho de elegir a tus representantes, como el derecho de la participación política, que está ligado más a el derecho de ser elegido, ha tenido una evolución en la vida republicana del país, ¿no? Así también nosotros, y es de conocimiento público, de que este derecho de sufragio ha ido evolucionando a tal punto, por ejemplo, de que podemos ver en el caso del voto femenino, podemos ver de que recién, en el año 1955, con Odría, se implementó el voto para las mujeres. Hasta ese entonces únicamente podían votar los hombres, ¿no? Al igual, por ejemplo, que el caso del voto de las personas iletradas, hasta la Constitución de 1979 eh, no podían votar, no podían ejercer su derecho al voto. Recién fue en esa Constitución, después de muchísimos y larguísimos debates, que se llegó a implementar y a otorgar en la ciudadanía a las personas analfabetas. Eh, y ello genera, de todas maneras, genera un beneficio en tanto se está hacia un camino de la ciudadanía plena, que es lo que se busca y es lo que se pretende. Ahora bien, ello con respecto a los antecedentes del derecho del sufragio y de la participación política. Pero ahora, ¿qué establece nuestra Constitución, la Constitución vigente, la Constitución del 93? La Constitución del 93, por ejemplo, si nos remitimos al artículo 2, inciso 17 de la Constitución, señala de que es un derecho fundamental de toda persona de participar en los asuntos políticos, ¿no? Sin embargo, con mayor precisión en el artículo 31 de la Constitución, señala de manera expresa
que es todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, a elegir a sus representantes y ser elegido. Pero hay ciertas características y ciertos parámetros que van a ser regulados por una ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 30-2005, proceso de inconstitucionalidad, ya se ha referido al tema y ha dicho que este derecho es un derecho fundamental, pero de configuración legal. ¿Y qué quiere decir que sea un derecho fundamental de configuración legal? No quiere decir nada más y nada menos que el constituyente le ha otorgado un amplio margen de discrecionalidad al legislador para que éste pueda cubrir el ámbito de estos dos derechos, ¿no? Tanto de elegir como de ser elegido. Esto es, para que este derecho fundamental que se encuentra en la Constitución pueda llevarse a cabo, es necesario que exista una ley orgánica que regule cuáles son los requisitos para que se pueda ejercer este derecho fundamental, ¿no? Entonces, vemos cómo el derecho a ser elegido y elegir se encuentra presente en nuestra Constitución. Y algo que quisiera aclarar es de que esta ley orgánica, por ejemplo, que brinda las características y los parámetros para el ejercicio de este derecho, no quiere decir en lo absoluto que esté exenta de control jurisdiccional. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esta ley puede ser sujeta de control constitucional y bueno, a raíz de todo esto se puede evidenciar cómo se encuentra regulado en la Constitución del 93 estos derechos mencionados. Bien, doctor. Interesantes apuntes históricos los cuales ha mencionado. Ahora pasemos con otro concepto, acerca de la garantía de la cosa juzgada. ¿Cuál es su naturaleza y por qué cree que en este caso se vería o no vulnerado con el cambio constitucional? Sí, a ver, el tema de la garantía de la cosa juzgada, en realidad, para yo poder hablar sobre cuál es la naturaleza de la garantía de la cosa juzgada, es necesario remitirme al concepto que le da el profesor, un destacado profesor, Jordi Nieva Fenol. Jordi Nieva Fenol señala de que el principio básico de la cosa juzgada es que el fondo de la controversia que ya ha sido resuelto por un juez no vuelva a ser revisado. Y la cosa juzgada, para que se pueda hablar de que existe la garantía de la cosa juzgada, es necesario, como el profesor Samuel Abad Yupanqui señala, de que esta resolución guarde la característica de inimpugnable o irrecurrible. Esto es, que no exista un medio de impugnación para que pueda variar el fondo de la controversia ya decidida. Entonces, para responder a la segunda pregunta que me ha formulado, ¿de qué manera vulneraría o se vería vulnerada la cosa juzgada a raíz de esta reforma constitucional? ¿Qué dice la reforma constitucional? La reforma constitucional añade dos artículos, el artículo 34A y el artículo 39A. El artículo 34A está referido al impedimento, entiendo, para postular a cargos de elección popular, y el 39A, el impedimento para ejercer cargos de función pública, pero que sean de confianza, ¿no? Y que cuenten con una sentencia de primera instancia ambos, y por tanto, por la comisión de un delito doloso, y por tanto no puedan participar o no puedan ejercer estos cargos. Entonces, ¿la cosa juzgada se vería vulnerada por esto? ¿La reforma constitucional está realmente vulnerando la cosa juzgada? Esto es, está diciendo de que la sentencia que pone fin a un proceso puede ser materia o puede estar sujeto a revisión nuevamente. Yo no veo que esté refiriéndose a eso, esta reforma constitucional. Con el respeto de algunos colegas, por ejemplo, señalan de que también se estaría vulnerando el derecho a la pluralidad de instancias. Y en mi opinión, no consideraría que se esté vulnerando el derecho a la pluralidad de la instancia. ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional no te está diciendo, oye, para esta persona que ha sido condenada en primera instancia por un delito doloso, no puede recurrir. Claro, por supuesto que puede recurrir.
por supuesto que puede recurrir en caso esté disconforme con la sentencia de primera instancia. Lo que no va a poder hacer es participar de la vida política en el país o de ejercer un cargo público. Eso es lo que no va a poder hacer. Pero yo no considero de que vulnere la cosa juzgada ni que vulnere el derecho a la pluralidad de la instancia. Lo que sí puede vulnerar, y en eso sí estoy totalmente convencido, es de que vulnera el derecho a la presunción de inocencia, en tanto impide a la persona que pueda participar de un cargo de representación pública o que pueda ejercer un cargo de confianza únicamente por tener una sentencia en primera instancia. Claro, doctor. Tiene mucha razón en eso. Al final puede seguir yendo a impugnar la sentencia, así que por eso no habría razón de que se viole y vulnere la cosa juzgada. Entonces, doctor, ahora pongámonos en un supuesto. ¿Cree que es válido hacer una analogía con un trabajo en el sector privado? Esto es, que el mercado laboral no admitiría a una persona sentenciada, así sea en primera instancia, por un delito doloso. Sí, Doménico, mira, en la ley, por ejemplo, de productividad y competitividad laboral, vemos en el artículo, bueno, antes de pasar esto, tengo que en realidad poner dos escenarios, ¿no? El escenario en el cual existe un vínculo laboral entre el trabajador y el empleador, un vínculo ya existente, en una relación laboral. Y por otro lado, tenemos que existe únicamente un proceso de contratación o un proceso de selección de personal, ¿no? En el primer escenario, por ejemplo, en cuanto al artículo 24 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el inciso B, señala de que es una causal de despido, de cese de labores, que el trabajador cuente con una sentencia por un delito doloso. Y el artículo 27 de esta ley dice de que no es cualquier sentencia, no estamos hablando de cualquier sentencia, sino una sentencia con calidad de firme. ¿Qué quiere decir una sentencia con calidad de firme? Una sentencia inimpugnable, una sentencia que no se pueda recurrir. Eso en cuanto al primer escenario, que ya existe un vínculo laboral. Pero ¿qué pasa si no hay vínculo laboral? ¿Qué pasa si estamos ante un proceso de selección y hay un candidato que tiene una sentencia de primera instancia? A este candidato se le puede negar el acceso al trabajo únicamente por la causal de que tiene una sentencia en primera instancia. Yo creo que va a depender, y yo creo que es un tema casuístico. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte de valores? Imaginemos que soy Prosegur, y en los candidatos que tengo que van a transportar hay una persona con una sentencia por delito por robo agravado. ¿Yo como empresa voy a poder contratar a esta persona? Me parece un tanto irrazonable. Por tanto, yo creo que va a depender del rubro a que se dedique la empresa para poder contratar a determinado potencial trabajador, ¿no? Claro, doctor. Muy buen ejemplo mostrado. Creo que con eso nos aclara de que al final no hay un vínculo tan exacto, por así decirlo. Entonces, doctor, ¿usted cree que para usted, cuál debería ser la propuesta apropiada? Si acaso debería haber alguna. Sí, mira, Domenico, a mí me parecería de que la propuesta adecuada, en realidad pueden haber dos propuestas adecuadas. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es de que se impida precisamente postular a un cargo público o ejercer un cargo de confianza, pero con una sentencia de segunda instancia. Con una sentencia de segunda instancia hay una mayor, ¿cómo podría denominar esto? Hay una mayor, llamémosle, certeza de la comisión de algún delito, porque ya no estás hablando únicamente de un juez único, o del criterio de un juez único, estás hablando ya de un colegiado, ¿no? Una sala usualmente está compuesta por un colegiado. Entonces, este colegiado, de manera deliberada, en caso confirme la sentencia de primera instancia,
estaría justificado de que se le impida tal vez poder postular a un cargo de representación política o poder ejercer un cargo de confianza en el sector público, ¿no? Pero también hay otra propuesta que considero que debió realizarse, que es una reforma constitucional, pero en cuanto a la inmunidad parlamentaria, en el caso, por ejemplo, de los congresistas, ¿no? En el caso de los congresistas, ¿cómo podría funcionar esta reforma constitucional? De que la inmunidad parlamentaria no va a cubrir o no va a abarcar los supuestos en los cuales aquellos congresistas que ingresen con una sentencia de primera instancia, ellos únicamente, al momento en el que la Corte Suprema o la última instancia emita una sentencia, no cuenten con inmunidad de arresto. Esto es, que no gocen de el tema de que se le levante la inmunidad parlamentaria para que puedan ser arrestados. La inmunidad de arresto no aplicaría para esos congresistas que ya ingresan al Congreso con una sentencia de primera instancia. Únicamente sale la sentencia que confirma la sentencia de primera instancia e inmediatamente se ejecuta el arresto y para que cumpla pues la pena privativa de libertad que se le ha impuesto, ¿no? Entonces consideraría de que esas dos medidas que te digo podrían de alguna manera poder optimizar, ¿no? Tanto la lucha contra la corrupción, que viene a ser pues un principio del Estado, y por otro lado, el derecho a la presunción de inocencia. Sí, doctor, usted en su primera propuesta habló acerca de la certeza, que es necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué la propuesta no sería mejor que básicamente sea solamente sentencia de cosa firme? ¿Estaría a favor sobre eso? ¿Sobre qué, perdón? Sobre una sentencia de cosa juzgada, es decir, impugnable. Sí, lo que sucede es que, si bien es cierto, por ejemplo, porque estamos claramente en un ámbito penal, la sentencia de una segunda instancia evidentemente puede ser recurrible ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario como es el recurso de casación. Eh, sin embargo, habría que analizar y la verdad es de que no tengo la data de la Corte Suprema, pero ¿cuántos casos que resuelve la Corte Suprema confirman las sentencias de primera instancia? ¿No? Si hay muchos casos, o la mayoría de casos, que la Corte Suprema confirma la decisión de primera instancia, pues quiere decir de que en su mayoría los jueces penales están resolviendo de una manera adecuada, ¿no? Pero si por otro lado vemos de que hay un mayor porcentaje de casos que la Corte Suprema revoca las sentencias de segunda instancia que confirman la de primera, pues estaríamos en todo caso ante una situación en la cual en los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía no se está decidiendo de una manera correcta, adecuada y conforme a derecho. Entonces, habría que analizar ello para poder esgrimir alguna respuesta a esto, ¿no? Claro, muy interesantes propuestas, doctor. Entonces, ya para terminar la entrevista, en conclusión, ¿podría comentarnos por qué sería constitucional o inconstitucional la reforma realizada? Sí, Domenico, claro que sí. Yo considero de que esta propuesta, si bien es cierto, al oído de la población, puede sonar muy atractiva y puede generar muchos réditos políticos. Pero el propósito de esta entrevista considero de que no tiene carácter político en lo absoluto. Por tanto, me voy a ceñir estrictamente a un análisis jurídico de la inconstitucionalidad de esta ley de reforma constitucional aprobada. Entonces, desde un punto de vista estrictamente jurídico, para empezar, debo señalar de que nos encontramos frente a una ley de reforma constitucional. Entonces, podrían legítimamente formular la pregunta de que es posible que una ley de reforma constitucional sea sujeta de una acción de inconstitucionalidad, sí es posible.
Partiendo entonces de la premisa de que una ley de reforma constitucional puede ser sujeto de una acción de inconstitucionalidad, procedo a desarrollar por qué esta ley resulta inconstitucional. Mire, Robert Alexi define y hace esta distinción, ¿no?, entre principios, reglas, y señala en su estudio que hace sobre la teoría de los derechos fundamentales que los derechos fundamentales son principios, ¿no? Pero de manera posterior surge una tesis de que no solo los derechos fundamentales vendrían a ser principios, sino también, por ejemplo, la democracia podría ser principio, la lucha contra la corrupción podría ser principio. Pero ¿qué tipo de principio? Se le denominan los principios formales, ¿no? Entonces, es posible, acá viene para introducir la pregunta, ¿no? Es posible que el legislador, en el amplio margen que tiene, pueda emitir una ley vulnerando algún derecho fundamental o restringiéndolo. A lo mejor sí, porque los derechos fundamentales, como ustedes sabrán, no son absolutos. Pero ¿cuál es la razón que subyace a esta restricción? Es una restricción válida, es una restricción que optimiza el derecho a la presunción de inocencia. ¿Acaso no hay una medida menos gravosa que atente de menor medida el derecho a la presunción de inocencia? Yo sí creo que lo hay. Y es precisamente esas dos medidas que te he comentado en la pregunta anterior. Uno, que se cuente con una sentencia de segunda instancia, o dos, que se realice una reforma constitucional en cuanto a la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que existen medidas menos gravosas para poder tanto luchar contra la corrupción, que todos sabemos que es un mal endémico que la sociedad peruana sufre desde los inicios de la República, en realidad, y que hasta ahora no encontramos la cura para esta enfermedad que padecemos. Pero por otro lado, también tutelamos el derecho a la presunción de inocencia y lo restringimos, sí lo restringimos, pero lo restringimos en menor medida para que éste no pueda afectarse de una manera tal, pues, que se produzca lo que ha sucedido ahora, ¿no? De que se promulgue esta ley que impida el acceso a un cargo de representación política o de un cargo de confianza, únicamente con una sentencia de primera instancia que a todas luces, vulnera pues este derecho en mención. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Interesante punto de vista mostrado. Bueno, con eso hemos concluido las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, doctor Arias. Ha sido una entrevista muy amena. No, les agradezco a ustedes por la invitación, por la oportunidad, y bueno, quedo atento para próximas invitaciones. Muchísimas Sí, gracias. estoy seguro que lo hará. Bueno, con eso hemos concluido el primer episodio de Agnito Podcast. Muchas gracias a todos.